Muy buenos días, cronistas. Feliz 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En el vídeo de hoy, como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura, vamos a hablar sobre lo que supone este 8M en la historia, sobre todo asturiana. Vamos a escoger 8 mujeres importantes para la historia de nuestra región, que en muchas ocasiones y durante muchas décadas esta misma ha silenciado, para exponer su trabajo al mundo y para poder decir lo que estas mujeres consiguieron tanto para la ciencia como para los nuevos avances sociales que ya se venían dando desde el siglo XIX. Vamos a hablar de estas 8 mujeres asturianas y espero que este vídeo reciba mucho apoyo porque es el comienzo a una nueva serie de vídeos feministas que estamos preparando desde el canal para hacer a lo largo de este segundo aniversario del mismo. Así que poneros cómodos, cronistas, porque comenzamos. Hoy es 8M. Marie Candallón y Xuaca Bovela, 1764, 1848 y 1759, 1844. María Josefa Francisca González y Suárez, más conocida como Marie Candallón, y Joaquina González García Bovela, más conocida como Xuaca Bovela, son dos heroínas de la Guerra de la Independencia asturiana. El 9 de mayo de 1808, tras enterarse del levantamiento del 2 de mayo en Madrid, impiden al secretario general francés Murat la publicación de un bando. Además, durante la guerra participan en la fundación de un cuerpo sanitario que auxilia a los heridos de ambos bandos sin distinción. Enriqueta González Rubín, 1832-1877. Escritora y periodista asturiana, es considerada la primera escritora en publicar un libro en asturiano, concretamente en el dialecto oriental, en el año 1875, con el título Viaxe de Tiu Pachu, el sordu a Oviedo, en la que reflexionaba con ironía sobre la política y la sociedad asturiana de la época. Fue autora de artículos, poemas y narraciones. En ellos expresaba preocupación por las condiciones de vida de la mujer y por su educación y por el papel de éstas en la sociedad. Utilizaba los seudónimos La Gallina Vieja, La Cantora del Sella y Una Aldeana del Sella para firmar muchos de sus textos. Julia Alcaide Montoya, 1855-1939. Fue una pintora asturiana considerada como una de las mejores pintoras españolas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Destacó por sus bodegones, floreros y escenas de caza, aunque también trabajó el paisaje con gran maestría, la escena costumbrista y el relato. Es una de las primeras artistas asturianas de relieve y una de las máximas representantes del bodegón burgués. Las composiciones de floreros y bodegones, con los que se forjó un sólido prestigio, la situaba a la altura de bodegonistas como Zubarán, Guesa, Nonel o Juan Gris. Elisa y Jimena Fernández de la Vega, 1895-1933 y 1895-1984. Elisa y Jimena Fernández de la Vega, dos gemelas nacidas en Vegadeo, fueron las primeras mujeres en obtener una licenciatura en la Universidad de Santiago. Jimena y Elisa se licenciaron en el año 1919. La primera se especializó en genética y la segunda en pediatría. Terminaron su etapa universitaria recibiendo la Gran Cruz de Alfonso XIII. La Junta de Ampliación de Estudios les aprobó sendas bolsas para completar estudios en el extranjero. Jimena se formó en varios países europeos y Elisa pudo ir a Berlín, pero renunció para trabajar en el Hospital del Niño Jesús en Madrid. Alicia Salcedo, 1903-2003. Abogada española conocida por convertirse en 1935 en la primera mujer abogada de Asturias. Nació en 1903 en Oviedo y era hija del magistrado José García Salcedo y sobrina de abogados. En 1935 pidió su incorporación en el Colegio de Abogados de Oviedo. Nunca hasta entonces se había incorporado una mujer, por lo que se convirtió en una pionera en la profesión en Asturias.
Su carrera como abogada duró en total 20 años, pero también mantuvo una intensa actividad cultural e intelectual al mismo tiempo. Gloria Cuesta, 1911-1985. Gloria Cuesta fue una de las pioneras del trabajo en el aire. En el año 1932 se convirtió en la tercera mujer española en obtener el título de aviación civil y la primera de ellas que lo hizo estando casada. Obtuvo el título tras superar las pruebas de un avión Avillán de la mano del capitán Álvarez Builla. Formó parte del Real Club Aéreo de Andalucía. María de las Alas Pumariño, 1915-2002. Tras la Guerra Civil Española, no se reconocieron los derechos de las esposas que perdieron a sus parejas en el enfrentamiento, al igual que los subsidios para sus hijos. María de las Alas Pumariño fue una de las afectadas, ya que perdió a su marido, de origen argentino-español, en el ejército republicano. María de las Alas Pumariño esperó hasta la muerte del dictador y los primeros años de la transición española democrática para fundar la Asociación de Viudas de la República, Rosario Acuña. Con ella intentó buscar el reconocimiento de los problemas económicos, sociales, jurídicos y culturales que afectan a las viudas de la República. Recorrió toda la geografía asturiana realizando asambleas y reuniones para contactar con todas las viudas y para informarlas y ayudarlas. Victoria Pérez, Josefa Cuesta y Teresa González son consideradas las primeras mineras asturianas, las que abrieron el camino y aquellas que UNOSA contrató en el lejano año 1985 para bajar a las galerías, despertando una árida polémica hoy lejana en los estereotipos de la extracción del carbón en las minas de Asturias.